En vivo. Marce, tu audio. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos al primer programa de Argentina Exporta TV. Hoy tenemos un invitado muy especial, una gran trayectoria, Jorge García, licenciado en Comercio Exterior, docente, formador de empresas y reconocido internacionalmente. Tenemos entre sus trabajos que se destacan la docencia universitaria, exportación y conferencista de cine, que eso nos va a explicar un poco porque quisiera saber, Jorge, cómo es el tema de las conferencias. También va a charlar sobre temas de pymes y empresas exportadoras. Bueno, yo me llamo Marcela Carol, soy licenciada también en Comercio Internacional, llevo más de 20 años de experiencia explicando cómo exportar, al igual que Jorge, y bueno, somos colegas y compañeros desde la universidad, así que vamos a intentar hacer fácil lo difícil y espero que les guste el programa. Jorge, tenemos el tema de hoy, que es pymes exportadoras, empresas exportadoras, zona de emprendedores. Es decir, hay oportunidad, la pandemia nos trajo una nueva oportunidad. ¿Qué opinas? ¿Qué tal? Buenas noches, Marce. Ante todo quería agradecer también a César, ¿no?, por esta invitación en esta primera edición, primer programa de Exporta Argentina TV. Y bueno, yo siempre digo, ¿no?, que dentro de la presentación curricular debería haber también una parte humana, ¿no?, porque no solo nos vendemos por nuestra capacitación y trayectoria, sino por el factor humano. Es importante también contar cuáles son nuestros orígenes, cómo comenzamos, cómo se nos ocurrió, con qué recursos contamos a la hora de estudiar, de capacitarnos, ¿no? Y bueno, eso es importante destacarlo, es importante, y agradezco también en nombre de las pymes, porque hoy voy a ser un poco la voz de las problemáticas que se plantean no solo en Argentina, sino también en toda Latinoamérica, que son muy similares, sacando un poco la idiosincrasia y algunos factores de gobierno y económico, ¿no? Bueno, como bien me presentaste, Marcela, mi nombre es Jorge García. Vengo de una familia que parte ascendencia española, por eso el apellido, y parte de ascendencia japonesa, de clase media, donde todos los logros que pude obtener fueron por sacrificio propio, ¿no? Mucho sacrificio, trabajar desde una temprana edad, empezar a conocer lo que es la resiliencia, ¿no? Caer y recuperarse. Y muchas veces comparo mi vida con lo que es la vida de las pymes, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, ¿no? Esa lucha constante contra la corriente, contar con recursos privados, sino tal vez con recursos del Estado. Y es muy importante destacar esto porque siempre debemos considerar y nunca debemos olvidar nuestros orígenes, ¿no? Eso es fundamental porque es lo que los demás, o con los ojos que los demás nos ven, ¿no? Volviendo o entrando en el tema, esta pandemia ha sacudido no solo la economía argentina y de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Ha generado unos trastornos a nivel de logístico y también en la parte de costos. A nivel logístico, por muchos cierres de puertos, especialmente donde fluye la mayoría de las materias primas, ¿no?, de las cuales se alimentan las pymes,
para producir o crear el producto que luego va a ofertar. Yo te No quería hacer solo una... ocurrió esto en China, sino en Estados Unidos y en unos puertos del Mediterráneo europeo, se han cerrado, por lo cual ha generado menos frecuencia, ¿no?, en lo que es el ofrecimiento de bodega para exportación desde China y de algunos países de Europa y de Estados Unidos. Esto Una produjo obviamente pregunta. retrasos y lo que se llama roleo, en la jerga se llama roleo, cuando se pierde un buque porque no entra al país y toca otro puerto, se rolea, o sea, se cambia, se direcciona la carga hacia otro buque. Eso produce, obviamente, retrasos. Y aumentos, o sea, al no haber tanta oferta, aumentaron los precios de los fletes, se han triplicado, se han cuadriplicado, especialmente los fletes de Oriente, por lo cual ha generado un extracosto, especialmente para el empresario PYME, que se provisiona de materia prima. ¿Mm? Pero como siempre digo, la economía se vuelve a renacer como el ave fénix, ¿no? Ahí estaba leyendo precisamente un informe del Centro de la Economía Internacional, ¿no? Es una organización nacional de Argentina, se llama Dirección Nacional del Centro de Economía Internacional, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que ha basado este informe en el CEPAL, ¿no?, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por lo cual dice que las exportaciones en este 2021, obviamente hasta donde cierra el informe, se han incrementado en un 25%. Y eso es positivo porque habla de una reactivación de las líneas comerciales en el mundo, ¿no? Sí, Marcela, disculpa, ¿me querías consultar algo? Sí, quería hacerte una pregunta porque yo lo que estaba pensando con todo esto que vos estás comentando, que al ver tanto problema con la logística que Latinoamérica entera tuvo desde Centroamérica, Sudamérica, todo, que fue común, ¿no será que esto será una oportunidad que abre a la región para intercambiar regionalmente los productos, para no tener que mandar los productos afuera? Sabemos que, o sea, es decir, en la parte logística, las demoras que hubo y las complicaciones, sería mejor ahora comerciar ciertos productos, no digo todos, pero ciertos productos, se abre un abanico de posibilidades enorme, porque los mercados que se tienen que abastecer, por ejemplo, son más chicos que los mercados latinoamericanos, que los mercados de Europa. Entonces, yo supongo que esta posibilidad abrió un abanico. ¿Qué juega ahora el tema de este abanico? ¿Qué beneficios vos considerás? ¿Qué herramientas puede tener el mercado latinoamericano para comerciar? Es Mirá, decir, para justamente negociar entre los países. hablamos de este tema, ¿no? Que hay dos caminos en donde una pyme puede llegar a colocar un producto en el exterior. La internacionalización del producto o de la empresa. La internacionalización del producto es cuando, por ejemplo, te llega una demanda del exterior de casualidad. O sea, sin esperarlo, te contactan a través de la página web, solicitan muestras y la empresa no está preparada para exportar, pero considerando la oportunidad, acondiciona o reacondiciona el producto para el mercado exterior y lo despacha. Muchas veces, obviamente, desconociendo la estructura de costos y demás, ¿no? La otra etapa sería diferente. Ya hay una preparación previa de la empresa donde decide capacitarse, salir a buscar créditos más oportunos para adquirir mayor materia prima, tal vez tratar de normalizar las condiciones para tener una certificación de calidad de su producto, y todo esto hace que se reversione una visión diferente. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que empiecen a capacitarse en lo que es
el comercio internacional. Y ahí hay un punto importante donde la mayoría de las pymes descuidan. Sabemos que todo empresario pyme o la pyme lleva el carácter de su dueño, siempre es así, ¿no? Hay decisiones muy individuales, decisiones a veces egoístas, coordina la logística, coordina el transporte, coordina el embalaje, hace la documentación de exportación. O sea, al empresario pyme le cuesta mucho delegar. Y yo creo que ahí los licenciados en comercio internacional, junto con los despachantes de aduanas, pueden, a través de mentorías, ¿no?, hacer como un departamento externo de la empresa, pero puede tal vez asesorarlos en la parte que desconoce. Por ejemplo, vos hablaste de ventajas competitivas, ventajas comparativas que pueden surgir de todos estos problemas logísticos extrazona. Uno de ellos podría ser analizar todos los beneficios o acuerdos de complementación económica que rigen entre los países dentro del marco de la LADI, ¿no? Sabemos que la Asociación Latinoamericana de Integración tiene pactados como bloque o entre países lo que se llaman acuerdos de complementación económica, ¿no? O sea, hay otros tipos de acuerdos, como pueden ser sanitarios, del agro, ¿no? Pero especialmente quiero hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque hay acuerdos entre Argentina y la mayoría de México hacia abajo de los países latinoamericanos. De esos acuerdos o de ese consenso bilateral, los países determinan ciertas preferencias porcentuales. ¿Qué son las preferencias porcentuales? Son descuentos o desgravaciones porcentuales en los derechos de importación que los países que importan desde Argentina, por un ejemplo, pueden tener sobre ese producto. La mayoría de esas desgravaciones hablan de un 100%. O sea, por ejemplo, Chile, bajo el Acuerdo de Complementación Económica número 35, por importar de Argentina y no de otro país, no paga derechos de importación. Lo mismo México con el Acuerdo 6, Ecuador con el 59, Perú con el 58, Bolivia con el 36, Colombia con el 72, y así podemos seguir nombrando, ¿no? O sea, esto es un as en la manga que las pymes argentinas tienen a la hora de sentarse a negociar. Una es la proximidad, ¿no? El poder llegar a través de un flete terrestre que obviamente es más económico dentro del sistema logístico, ¿no? Otro de los puntos es la proximidad, ¿no? Obviamente la reposición en traer un producto, no sé, por ejemplo, dentro de Europa o de Oriente, y traerlo de Uruguay a Argentina, obviamente es mucho más rápido la reposición. A mí me pasa en muchos clientes que compran en Oriente, pero también le compran a mis clientes cuando se quedan sin stock. Otro de los elementos a destacar es este. O sea, este elemento es fundamental a la hora de sentarse a negociar el precio. No, pero tu precio es mayor. Bueno, pero lo que te ahorras en costos para nacionalizar tu producto y llegar al precio público es un descuento importante, ¿no?, a la hora de estar exento de los derechos de importación. Bueno, una pregunta que todas las pymes están esperando. ¿Qué es lo que una pyme tiene que tener en cuenta para realizar su primera exportación? Bien. Justamente viendo las estadísticas, sabemos que la importancia que tiene a nivel interno las pymes por el aporte que tienen de trabajo, ¿no? Aquí en Argentina, el 70% de las pymes otorga el ocupamiento de empleo, ¿no? Y dentro de lo que es el marco interno, aportan un 42% al Producto Bruto Interno. O sea, el que más aporta al Producto Bruto Interno es el Estado, y luego le siguen las pymes. Entonces vemos la importancia que tiene a nivel interno. ¿A qué me refiero con esto? A que el Estado debería otorgar condiciones más favorables, ¿no?,
justamente hay una fundación de observación PYME, FOP, que está analizando una ley PYME en profundidad para tratar de desgravar o descomprimir la parte impositiva, previsional, la obtención de créditos blandos y demás, porque está analizado en estadísticas que las pymes en Argentina pueden llegar a proporcionar 2,1 millón de empleos nuevos. O sea, no solo en Argentina, esto más o menos se reproduce en escala en toda Latinoamérica, ¿no? Y sabemos que si bien las pymes son el fuerte, porque están distribuidos en todo lo que es la distribución social o igualitaria del trabajo, en todos los rincones y las provincias del país, el porcentaje de pymes que exportan es muy chico, no llega al 6%. Debemos cambiar ese paradigma, debemos demostrarle que no es tan difícil exportar y que con las condiciones privadas o propias el empresario pyme puede exportar. Lo importante es tener una buena capacitación y un buen asesoramiento, ¿no? Yo a lo largo de la trayectoria que tengo, más de 25 años de empresas que he formado, hoy siguen trabajando y exportando, ¿no? O sea que prácticamente el 90% de mis clientes son pymes que las he formado de cero. O sea, lo único que tenían era la formación institucional, digamos, ¿no? Luego, es importante destacar que aquí en Argentina, por lo menos, es muy sencillo inscribirse como importador-exportador. Tal vez no es tan sencillo la sostenibilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque depende de las condiciones que estén dispuestas el empresario a ceder, ¿no? Tienen que ser continuas en el tiempo, no temporales, ¿no? Porque hoy el dólar cotiza alto, yo salgo a ganar mercado externo. Y cuando lo gané, ahora me conviene vender en el mercado interno, entonces me retraigo y me retiro. Cuando vos golpeas una puerta, el mercado en ese sentido es implacable, ¿no? Si vos golpeas una puerta y luego no la atendés, olvídate que vas a volver a conseguir mercado externo, ¿no? Hay que ser muy serio en ese sentido, muy cuidadoso, y tratar de sostener todas las políticas en el tiempo. Esto es muy sencillo. Podés inscribirte siendo persona física o persona jurídica. ¿A qué me refiero con esto? A lo que voy. La persona física puede ser un emprendedor también. Siempre hablamos de las pymes, pero muchas veces los emprendedores son dejados de lado. Y es importante destacar que no solo los artesanos, sino que muchas de nuestras, digamos, producciones regionales, no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, son los que sostienen esos pequeños pueblos, esa cultura, esa idiosincrasia del país, tienen la posibilidad culturalmente de ser conocida o de trasladarse a un lugar donde tal vez hay personas de ese mismo país que están viviendo por circunstancias distintas en otras partes del mundo, ¿no? Nuestros productos regionales son muy requeridos en Europa y en lugares donde hay colonias y centros muy grandes de argentinos, ¿no? En lo que es venta de productos regionales. Pero lamentablemente son manejados, como siempre, por acopiadores y distribuidores que son los que se llevan la mayor ganancia, ¿no? Cuando son los mismos emprendedores los que podrían, por sus propios medios, exportar, asociándose. Obviamente, yo sé que es muy difícil el tema de la asociatividad, porque muchas veces hay principios muy egoístas o culturalmente es difícil porque no estamos acostumbrados a manejarnos de esa manera, pero sería una alternativa importante para todo lo que es las economías regionales, ¿no?, del país. Volviendo al tema, simplemente hay que estar dado de alta en AFIP como responsable inscripto para importadores, como monotributista como exportadores, tener un seguro de caución, que no es muy costoso, y sacar un certificado de reincidencia o antecedentes penales. Luego, todo el trámite se hace a través de la página online de AFIP. No hay requisitos más que los que les mencioné. Luego, obviamente, hay que completar todos
la documentación para el giro de divisas y demás, ¿no? En las entidades bancarias. Yo Y creo que, sí, te escucho, Marcia. ¿qué nos puedes decir con el tema que pasa? Porque viste que ahora está muy de moda comprar por las plataformas y que después van a, qué sé yo, Marketplace, van a Alibaba, y que compran en Asia, y si no acá en Argentina o en Latinoamérica, Mercado Libre, compran, pero después no llega. Eso no es exportar, eso, exportar hay que inscribirse, hay que... Están exportando igual, pero tienen ciertos problemas para importar en realidad, ¿no? Para que la mercadería llegue del otro lado. ¿Cómo lo ves eso? Mira, el tema de las plataformas, o sea, es inverso, ¿no? O sea, de Oriente hacia el resto del mundo. Es manejado en un canal de distribución, digamos, que muchas veces sabemos que en China, desde que sale de la fábrica hay hasta 5 niveles dentro del canal de distribución. Entonces, vos no sabés a quién le estás comprando, por más que esté bien categorizado el vendedor, ¿no? Eh, Depende de las políticas económicas de cada país, donde va a introducirse la mercadería. Por ejemplo, yo creo que no solo Argentina, sino que muchos de los países latinoamericanos tienen mercaderías que se llaman sensibles, ¿no? Que tratan de proteger su industria, por ejemplo, el tema textil, el tema de zapatillas, el tema de repuestos, automotrices, y muchos otros artículos textiles, ¿no? Que sin importar el valor o el monto, por más que esté permitido a nivel de a ese nivel de venta de plataformas, muchas veces son o quedan demorados por los sistemas o por las aduanas de los países, ¿no? Quedan retenidos y para el particular se hace muy difícil retirar el producto, ¿no? Aquí ¿Y en qué Argentina no hay un necesitan? sistema aún establecido de venta, de exportación de ese estilo, ¿no? Lo que sí se ha desarrollado es lo que se conoce como exporta simple, ¿no? Que ha sufrido algunas modificaciones. Eh, es para ciertos operadores, antes era para operadores, por ejemplo, se delegaba toda la responsabilidad en los que son los courier, ¿no? Los correos privados, pero ahora se ha creado una nueva figura, AFIP ha creado una nueva figura donde se responsabiliza a ese declarante, o sea, al fabricante directamente como, o indirectamente como exportador. Y es él quien tiene que emitir, por ejemplo, la factura de exportación y hacer parte de los trámites. Y al operador logístico se le ha dejado nada más que la parte, obviamente, de transporte internacional de mercaderías. El exporta simple tiene algunas ventajas, pero también, como está en una segunda etapa, en la versión 2.0, tiene muchas falencias, ¿no? Obviamente esa exporta simple para los argentinos, pero para quien recibe en el país de destino no deja de ser, de acuerdo al monto, una importación tradicional. Bueno, yo te quería hacer otra pregunta, porque estamos, como tenemos el tema de hoy, zona de emprendedores, muchos emprendedores no saben lo que es una posición arancelaria. ¿Vos nos podés explicar para qué sirve una posición arancelaria? Yo tengo, por ejemplo, un producto y quiero vender, no sé, una cartera, o soy una artesana, o una pyme, y tengo unos productos. ¿Para qué me sirve saber la posición arancelaria? Bueno, sabemos que el universo merciológico de todos los productos tiene una codificación, ¿no? Hay un nomenclador donde establecen de acuerdo al valor agregado, o sea, comienza desde un producto, un commodity, hasta un producto en estado primario, una materia prima, y luego, de acuerdo al valor agregado en la producción que tiene ese producto, va aumentando el capítulo en la nomenclatura arancelaria. Entre algunas de las funciones, la posición arancelaria determina cierto tipo de tributos, ¿no? Por ejemplo, la tributación, que vos vas a pagar o que no vas a pagar.
en el caso de importación. En el caso de exportación, hay algunas ventajas. Por ejemplo, el Estado argentino ha establecido la exención en algunas posiciones arancelarias, generalmente las que tienen mayor valor agregado, ¿no? Que no son commodities, la exención del pago de los derechos de exportación o retenciones, ¿no? Y también ha implementado lo que se llama un certificado MIPES para micro y pequeñas empresas, donde aquellas empresas que obviamente se hayan anotado en ese programa a través de trámites a distancia, no excedan en el año calendario los $600.000 de valor exportado. Si la empresa no supera ese valor, hasta ese momento va a estar exento siempre que, repito, haya gestionado esa certificación del pago de los tributos de exportación. O sea que muchos de los productos que se exportan pueden estar exentos del pago de los tributos por decreto, pero también por ser o tener una certificación MIPYME, ¿no? Eso es algo importante porque un poco fomenta dentro de los elementos o herramientas, o pocas herramientas que el Estado da, algunos productos industriales argentinos. Otra de los elementos que establece una posición arancelaria son las intervenciones de los organismos oficiales. Por ejemplo, alimentos, el Instituto Nacional de Alimentos, SENASA en lo que es producto a granel alimenticio, RENAR en el tema de las armas, y así sucesivamente. ANMAT en el tema de medicamentos o material médico. Cada producto, o sea, la posición arancelaria de cada producto va a determinar la parte arancelaria o tributaria, va a determinar las intervenciones de los organismos que va a tener, y también va a determinar si está negociada esa posición dentro de un acuerdo de preferencia económica también. Muchas gracias por tu explicación, Jorge. Te vamos a molestar con una pregunta más. ¿Para qué sirve la valoración de las mercaderías? ¿Qué es valoración? Bien, la valoración de las mercaderías, o sea, sabemos que siempre hay un organismo de controlor, ¿correcto? Tanto en el aporte de impuestos internos para importación, que es AFIP, o DGI como la conocemos antiguamente, porque ahora AFIP es un organismo centralizado, ¿no? Autárquico. Claro. DGI, DGA. Claro, para Es una distinguirlo vamos misma a decirle entidad que se divide DGI, en dos. claro, Dirección General de DGI Aduana y por un Dirección lado y General DGA Impositiva. por... el fin es el mismo, recaudar, pero bueno, a nosotros nos interesa la DGI. Exactamente. Uno va a controlar la parte impositiva de la recaudación. O sea, la DGI va a controlar en importación el IVA general que vos pagás, el 21%, el IVA adicional, el 10%, ganancias, ingresos brutos y demás. Y la aduana va a ser el organismo de contralor de los tributos aduaneros, propiamente dichos, ¿no? ¿Qué pasa? Para liquidar esos alícuotas o derechos de importación o derechos de exportación, hay que establecer bases de tributación, ¿no? De acuerdo a lo que establece la ley del GATT en importación, la base para la tributación se conforma en la mayoría de los países por el costo del seguro y el flete, el CIF o primera base, ¿no? Sobre esa primera base se van a liquidar los derechos de importación y las tasas retributivas o las tasas de estadística. Luego a esa primera base se le suman esos valores, ¿no? Los derechos y la estadística, y se obtiene la base de imposición IVA. Eso para importación. Para exportación, la base de tributación sobre la cual se van a liquidar los derechos de exportación es la base FOB, según lo establece nuestro código aduanero, ¿no? O sea que sobre la base FOB se van a liquidar los derechos de exportación. O sea, hablando en términos generales, después puede haber ajustes a incluir, ajustes a deducir a la base de imposición y demás, como si tiene incluido un precio de exportación los derechos dentro del precio, cómo extraerlos a través de un coeficiente, pero bueno, eso es información más técnica y específica que si lo explicamos va a ser para confundir. Lo que tenemos que tener en claro es No los derechos queremos de asustar exportación. a los emprendedores.
te liquidan sobre el FOB y los derechos de importación sobre el costo sobre el flete o SIF. Que termina siendo sencillo, pero bueno, tienen que estar, hay cosas que tiene que hacer un profesional de comercio exterior, y hay cosas que tiene que hacer un contador, y hay cosas que tiene que hacer un abogado. Entonces, una pyme tiene que saber qué es lo que puede hacer y qué necesita para exportar, y tomar decisiones. Y a veces en las decisiones hay muchas pymes familiares, que es lo que puede llegar a funcionar ahora mucho mejor con este tema de la tecnología, porque justamente son los jóvenes quienes animan a sus mayores a exportar, ¿no es así? Sí. Obviamente los tiempos han cambiado, muchas veces las mentalidades un poco arcaicas, ¿no? de los, tal vez aquellos de los cuales heredaron, ¿no? la pyme, tal vez los hijos o los nietos de los fundadores, la mentalidad es a través de lo que es la difusión de un producto, como podía ser la difusión de la vida de ellos, ¿no? A través de las redes sociales y demás, pero sabemos que también conlleva un montón de riesgos, exponer un producto o una empresa, ¿no? En las La redes. marca. Sabemos que hay muchas personas que estafan y están muy bien preparadas, ¿eh? Precisamente el otro día una empresa estaba buscando no sé, X commodity, ¿no? Maíz partido. Y habían encontrado en Facebook una empresa que cotizaba no solo el maíz, sino que brindaba el servicio logístico y además del servicio logístico, el servicio de despacho de aduana. Bueno, entonces esta persona me dice, mira, conseguiste contacto, ¿vos lo podés chequear? Sí, cómo no. Lo primero que uno hace cuando pide una cotización, siempre hay una demora, especialmente en los commodities, ¿no? O sea, vos podés presentar una LOI o carta o pedido de intención, pero además de que vos tengas muy claro el valor de tu producto, tenés que actualizar los costos, especialmente logísticos. Y cuando alguien te cotiza en menos de 5 minutos, o sea, ya te das cuenta que y los precios son bastante tentadores, algo raro hay. Puede ser casualidad, puede ser que haya cotizado ese destino y esa cantidad minutos antes y lo disponga. Pero luego cuando le pido la solicitud de inscripción, ¿no? ante el organismo oficial, La tiene. mandan un certificado, pero trucho. Cuando le solicito el número de quit y lo corroboro en el sistema Malvina nuestro, veo que no existe como tal ese exportador. Al poco tiempo me dice, sí, tenías razón, un colega mío le transfirió dinero para hacer una operación y nunca más lo vio, ¿no? Entonces, a veces son tentadoras las propuestas que hay en las redes sociales, pero tienen que tener mucho cuidado. El trato cara a cara es fundamental. En la negociación internacional, hasta ahora no hay nada que lo reemplace. Sabemos que en la pandemia se han llegado a cerrar algunos negocios así, pero culturalmente el cara a cara, la negociación internacional cara a cara es fundamental. El que yo pueda Eso, constatar que esa empresa existe, que tiene las inscripciones habilitantes para exportar, porque muchas veces es un productor, me vende el producto, pero no tiene forma de sacarlo del país, y me genera una incomodidad porque yo ya acerqué oferta y demanda y el negocio se cae en último momento por una desprolijidad. Entonces, todas esas cosas hay que verlas con tiempo, tener mucho cuidado en el momento de ir avanzando en la parte administrativa, ¿no? de documentación y demás. Pero los jóvenes obviamente tienen la mente mucho más abierta, es mucho más fácil que ellos comprendan que una empresa tiene que estar registrada, cumpliendo ciertas normas de calidad, o el producto debe cumplir ciertas normas de calidad, y Argentina de a poco se va posicionando, ¿no? Muchas veces por obligación y muchas veces
por tratados internacionales. Hace poco hubo un tratado muy importante de certificaciones sanitarias con la Unión Europea, los cuales nos agiliza bastante y nos garantiza seriedad en una negociación a través de lo que es un documento de un organismo sanitario oficial hacia otro organismo sanitario de la Unión Europea con validez de firma digital, ¿no? Eso muchas veces ahorra tiempo, porque antes uno lo hacía en trámite en el SENASA, toda documentación con papel, había un error y cuando uno mandaba el certificado lo rechazaban porque estaba mal. Ahora online ya lo reciben y saben si hay que cambiar algo, se puede cambiar ese algo, y si no, la información está online en esa base, directamente. Antes de Claro. que se despache la mercadería ya está disponible el certificado sanitario. Entonces, todas esas cosas a nivel país, ya no hablamos a nivel PYME, son importantes para agilizar y abrir un mercado, ¿no? Tan cerrado y tan exigente como son los europeos a la hora de las normas de calidad, de embalaje y todo eso. Estás contando un poco lo que es la historia del país en cuanto a la exportación, en cuanto también a la inteligencia de mercado que había cuando no estaban toda la información disponible que hay ahora. Si vamos a pasar en el tiempo atrás, me acuerdo que cuando uno quería un estudio de mercado, un perfil, porque un estudio completo no, iba con el documento y se llevaba un montón de hojas, fotocopias y fotocopias La para antigua leer Fundación con un Exportar. tesoro, y ese era uno. Después tenías que ir a buscar otra parva de fotocopias y pedirle eso, que hoy lea todos, me parece bastante. En cuanto a el paradigma que hay, no solo en la tecnología, los nativos digitales, este cambio de los jóvenes, también en las pymes, que muchas son empresas familiares, pymes familiares, vemos la incorporación de la mujer en la toma de decisiones, y también no solo que los chicos y los jóvenes aprenden con la tecnología, que les ayuda muchísimo a avanzar en la toma de decisiones, sino que también los hijos, algunos estudian comercio internacional, hay muchas más mujeres en el comercio exterior, eh, es más fácil, digamos que en lo que les pasaba a las pymes para exportar años antes, lo que les pasa ahora, más las oportunidades que tienen con el tema que es la pandemia, si bien es un caos, una desgracia muy grande a nivel mundial para toda la humanidad, y nos retrasó en cuanto a lo que era antes el comercio exterior, todo el tema de la logística, y hubo prioridades que atender, como el tema de los medicamentos, los alimentos, y las producciones también fueron cambiando, fueron mutando, las oportunidades también. Entonces, en este encuentro, que como le pusimos zonas de emprendedores, pymes exportadoras, quiere decir que hay una zona, no vamos a hacer, no vamos a decir zonas primarias, zonas secundarias, ni nada, no vamos a dar esas temas, pero es una zona emprendedora. ¿No es así, Jorge? Mira, ya que tocaste el tema de la mujer, hay que destacar o valorar, ¿no?, que en el proceso decisorio la mujer es más dinámica, ¿no? Cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, 2 o 3 empresas que han estado a cargo de mujeres, que cuando uno los asesora, vamos, dice, van detrás de esa idea, ¿no? Hasta el final. Y eso es importante dentro de la mentalidad empresaria, ¿no? El poder tener una visión a largo tiempo, ¿no? No esperar resultados próximos, sino que esos resultados surjan de una trayectoria y un esfuerzo. En ese Sí, sentido, las mujeres se han ido afirmándose,
se han capacitado mucho más, han ganado terreno en lo que es capacitación. Es más, hay muchas capacitadoras, ¿no? Han surgido con el tema de la pandemia muchas capacitadoras profesionales, ¿no? En el área específicamente de comercio exterior. Eh, y eso ha dado una visión diferente a la negociación, ¿no? O sea, sabemos que dentro de nuestra cabeza y los estudios de comercialización, sabemos que hay una caja negra aquí dentro de nuestra cabeza que es la que desarrolla, ¿no? Elementos psicológicos, capacitación, parte de la personalidad y demás, en todo lo que es el proceso decisorio en la comercialización. Y yo he visto que la mujer ha ganado mucho terreno en ese aspecto, ¿no? O sea, se ha podido incorporar, se ha podido agrupar, ¿no? Ha encontrado un espacio donde poder agruparse. Es más, vos sabés y estás a cargo de muchos lugares, ¿no? Muchos espacios donde se agrupan mujeres en distintos rubros de servicios e industriales, y, y da un poco también de seriedad. La mujer tiene ese sexto sentido en decir, bueno, esto de repente puede llegar a salir, hay que seguir, no hay que aflojar. Es importante ver esa visión, como decimos, como decías vos, ¿no? Un cambio de paradigma en una mentalidad empresaria que, por lo menos aquí en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, es muy machista, ¿no? No solo aquí, sabemos que hay países que directamente no negocian con mujeres. No vamos a mencionar ni directamente, pero sabemos que es así. A la mujer se la tiene eh, en un nivel de inferioridad, ¿no? Y no se le da espacio en lo que es el comercio. Yo creo que en ese aspecto Latinoamérica ha ganado mucho, ¿no? Ha ganado en el aspecto profesional, como te digo, han ganado terreno en la capacitación, y la mujer es especial, ¿no? En lo que es servicio, tiene una visión diferente que no tenemos nosotros, ¿no? Y eso es importante porque debemos tomarlo como una retroalimentación y de repente escuchar también la otra campana, el poder ver que se están agrupando y que están haciendo las cosas bien, ¿no? Lo vemos en cualquier espacio o grupo de Face, donde de repente hay buena camaradería, hay buen intercambio de información, ¿no? Eso es importante también. Sí, y nos estamos agrupando las mujeres de Latinoamérica, y nos estamos agrupando todos los del comercio exterior de Latinoamérica, juntos con César, con la visión que tiene César desde un principio con los jóvenes. Es como que esta pandemia nos unió, y a las pymes también las está uniendo. Y ese movimiento que vos dijiste, que también los está uniendo, vamos todos juntos en Argentina hacia la salida, y en Latinoamérica. Es algo, un movimiento latinoamericano, diría, en el tema de exportaciones, como que hay ganas de salir de las pymes a exportar. Yo creo que tienen ese incentivo a exportar. Y es algo como familiar, como que las mujeres intervienen, los jóvenes intervienen, como que es algo distinto, es un movimiento distinto, que la pandemia trajo otras formas de ver, otra visión. Eso es lo que yo capto, ¿no? No sé si Sí, vos y opinás lo es mismo. un target de mercado que yo lo he visto en muchas empresarias mujeres que tengo como cliente, que también le venden a otras empresarias mujeres en otros países, por ejemplo en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Es impresionante cómo hay una red de conexión, ¿no? Es un movimiento, como decís vos, que no surgió aquí en Argentina, es un movimiento general que se va Latinoamericano. cada vez expandiendo más, y van encontrando los puntos en común de coyuntura para poder
llegar al lugar que tal vez antes había quedado un poco relegado, ¿no? O se les relegó, tal vez trabajando para otras multinacionales, otras empresas. Ahora la mujer ya ve que hay posibilidades de abrir un campo propio, privado e independiente, asociándose, ¿no? Tal cual. Y bueno, voy a aprovechar el espacio para invitar a todas las mujeres de Argentina, todas las emprendedoras y empresarias, todas las mujeres de comercio exterior, todas las mujeres aduaneras y logísticas, se pueden sumar a la Cámara Argentina de Mujeres Exportadoras, Industria y Comercio Exterior, de la cual soy presidenta, de la cual forma parte Jorge también. Invitamos a esta gran familia, esta Cámara reciente, que estamos ya formando y queremos iniciar con todas las empresas que quieran adherirse. Están cordialmente invitados y vamos a desarrollar las exportaciones juntos de la mano. Bueno, aparentemente aquí en Buenos Aires hay una tormenta muy importante que está produciendo algunas interrupciones en Internet. Ante todo, quiero agradecer a César por haber confiado, bueno, en Marcela y otorgarle este espacio tan importante, ¿no?, para relacionarnos y dar a conocer las problemáticas generales que afectan al comercio internacional en toda Latinoamérica. Y quiero despedirme, agradecerle también a al auditorio que está presente y al auditorio que va a verlo luego, tal vez el programa, la emisión grabada.
por su presencia. Y quiero despedirme con el siguiente eslogan. Aprendemos juntos, exportamos juntos y juntos somos mejores. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias.